Buenos días, mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Vamos a empezar nuestro estudio en esta mañana, febrero 7 del 2021. Damos gracias al Señor por este nuevo y maravilloso día. Vamos a orar para presentar nuestro estudio que se titula Manteniéndonos concentrados en Jesús. Señor amado, Señor bueno, te damos gracias por la vida, por el hogar, por la familia, mi Dios. Gracias por tu salvación santa, mi Dios amado, por escogernos para ser hijos tuyos, mi Señor amado. Bendice esta palabra tuya, mi Dios, y bendice los corazones, mi Cristo Santo. Ayúdalos a entender y recibir esta palabra tuya. Te doy gracias, mi Dios, por tan gran privilegio de poder compartir esta santa palabra con tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a estar pendientes en el libro de Daniel. Y muchos saben quién fue Daniel. Daniel fue un poderoso siervo del Señor, aunque pasó por muchas cosas. El Señor lo amó y lo ayudó. Pero vamos a hablar en concentrándonos en Jesús. La oración nos ayuda a nosotros a mantenernos concentrados en Jesús. La disciplina de la confesión del pecado puede parecer intimidante, pero a la verdad es que hacen avanzar la madurez espiritual. A primera vista, la confesión de pecados es difícil, pero recordemos Hebreos 12:11 que dice que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Nosotros a nadie le gusta que lo disciplinen, pero la disciplina una vez nos ayuda a madurar espiritualmente, mis hermanos, a entender que algunas veces no somos tan inteligentes, no tan sabios y fallamos en muchas cosas. Y el Señor tiene que disciplinarnos de tal manera, y tenemos que recibir esa disciplina y saber que Dios sabe mejor que nosotros y que al disciplinarnos nos está amando y nos está fortaleciendo y ayudándonos a madurar más en espíritu. Vamos a leer en Daniel capítulo 9. Abra su Biblia al Viejo Testamento, Daniel capítulo 9, los versículos del 1 al 4. Y yo lo voy a leer, dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser ley sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y luego en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Aquí vemos que Daniel está haciendo una oración específica. Como podemos ver, Daniel interpreta el cambio de la administración de los caldeos de Babilonia a los persas como una evidencia de que Dios estaba por hacer algo significante en la historia de la humanidad. Mientras los caldeos habían deportado a los judíos a Babilonia, los medos terminaron con esa póliza. Muchos regresaron a Israel, pero otros permanecieron residiendo por todo el imperio persa y con el tiempo en otros países alrededor del mundo. Daniel buscó atentamente en los libros el número de los años que el profeta Jeremías había dicho. Él era un estudiante de las profecías y llegó a la conclusión de que los 70 años que profetizó estaban por cumplirse ya. En Jeremías 29:10, Jehová dice: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para que haceros volver a este lugar. Como podemos ver,
los profetas, las profecías, perdón, apuntaban a cambios positivos. Eran cambios que eran positivos que venían para el pueblo. Pero Daniel sintió la necesidad de entrar en un momento de oración con Dios. Daniel volvió su rostro al Señor. Él oraba, era una persona que el fiel ora como una persona que tiene una relación personal con Dios. Y por lo tanto, presume que Dios lo escuchará. Él estaba orando con fe. Mis hermanos, tenemos que orar con fe, sabiendo y creyendo que Dios nos escucha y va a trabajar en cualquier petición, oración que tengamos a su tiempo. Pero tenemos que creerlo de todo corazón, mis hermanos, fervientemente creyendo que Dios está atento, que sus oídos están inclinados a las peticiones de su pueblo. Daniel buscó a Dios en oración y luego en ayuno y cilicio, ceniza. Daniel oró y ayunó. El ayuno es algo tan específico, mis hermanos, y todo creyente que pueda hacerlo, debe de hacerlo. Y el ayuno no tiene que ser todo el día. Usted es algo de apartar tiempo para dedicarse a oración, para dedicarse al Señor en intimidad con Él. Nadie tiene que saberlo. Eso es algo entre usted y el Señor. Y en ese tiempo estamos limpios para que el Señor nos use, para que el Señor podamos escudriñar su palabra y hablar con el Señor. Es algo que dejamos de hacer, de comer. ¿Para qué? Es como un sacrificio, pero en verdad no debe de serlo. Para poder estar en intimidad con el Señor. Dice que él ayunó, le rogó al Señor de todo su corazón, con cilicio. Y cilicio es una tela que era como saco de papa, mis hermanos, que era bien dura para la piel, que no era nada de cómodo. Y ceniza. Se ponían ceniza para expresar duelo, para expresar humillación ante el Señor, ante quien ellos estaban presentándose. Y él se estaba presentando ante Dios. Y él se humilló. El ayuno con gran humildad y abnegación. El cilicio era una ropa humilde que demostraba luto o duelo. Y la ceniza se usaba para demostrar el sentir de un penitente ante Dios. El versículo 4 revela que Daniel entró en un tiempo de confesión. Él comienza alabando a su Señor como Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. Daniel ensalza la fidelidad de nuestro Señor, en contraste con la infidelidad del pueblo. Porque nosotros somos infieles al Señor y no importa, aunque debe, pero aunque somos infieles en muchas veces y en muchas cosas, el Señor lo sabe, Él sigue siendo fiel, mis hermanos, porque es en su naturaleza, es una característica del Señor, de ser bondadoso, de ser fiel. Él no puede ser otra cosa. Pero nosotros sí somos infieles. Y el pueblo era muy infiel. Pero Daniel sabía que Dios era fiel a su pueblo y Dios es fiel a su palabra y espera que su oración sea escuchada y contestada. Daniel sabía, él estaba esperando. Ya los 70 años estaban a punto de terminar y aún había inicio de la restauración. Daniel estaba afligido porque el tiempo estaba para cumplirse. Y el Señor hizo profecía. Él dice, Señor, acuérdate que tú tenías esa profecía que tú has hecho a través de Jeremías. Por favor, Señor, atente. Él sabía que el Señor iba a estar pendiente. Y en Jeremías 25:11 dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia por 70
años. Esa fue la profecía que hizo Jeremías. Años después, 70 años, mis hermanos, ellos esperaron que el Señor contestara esa oración, esa profecía que había hecho Jeremías a través de nuestro Señor. Vamos a seguir leyendo en el libro de Daniel, el capítulo 9, los versículos del 5 al 7. La palabra del Señor dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has hecho a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Eso fue muy poderoso. Habiendo preparado su estado espiritual con un tiempo de oración, mostrando su sentir con un ayuno y con silicio y ceniza, Daniel continúa hablando la segunda personal plural. Daniel está orando en general por todo el pueblo de Dios. Daniel va directamente al problema. ¿Y cuál fue el problema? Hemos pecado contra ti, Señor. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente. Hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Cuando nosotros oramos, mis hermanos, qué bello esto, tenemos que reconocer quiénes somos nosotros y quién es Dios. Que hemos pecado con pensamiento, con palabra, con hecho, con actitud. Y yo sé que Pablo decía, hago lo que no quiero hacer, lo hago. Eso es lo que hago. Y algunas veces no queremos, pero todavía vivimos en la carne. Pero el Espíritu es mucho más fuerte. Y el diablo nos ataca a cada instante, mis hermanos. Él no puede leer nuestro pensamiento, pero puede poner cosas para que pensemos, cosas que jamás diríamos, yo jamás pensaría eso, pero lo hemos pensado y Dios lo sabe. Y por eso aquí Daniel, él dice, yo sé que hemos pecado, yo sé que hemos hecho lo malo, yo sé que te hemos fallado, que nos hemos apartado de ti, de tus ordenanzas. Él usa todas las frases para describir la infidelidad de Israel, la cual causó el castigo de sacarlo de su tierra y llevarlo a vivir en tierra de Babilonia, donde sufrieron mucho, sufrieron mucho. Ahora, el pueblo se había apartado de los mandamientos de Dios y de sus ordenanzas. En un resumen, había abandonado el pacto que Dios había hecho y establecido a sus antepasados en Horeb. Ese pacto que el Señor hizo con su pueblo, como si no lo hubiese hecho. Estaba ahí, pero ahí se fue. Ellos dejaron ese pacto como si no hubiese pasado nada y corrompieron ese pacto con el Señor. Ahora expresa el carácter del pecado específicamente. Daniel continúa expresando una trágica omisión. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo y la tierra. No hemos obedecido. Cuando vino el profeta Jeremías, Jeremías habló y lloró y nadie le quiso hacer caso. No le hicieron caso. Por eso vino el castigo. Y cuando nosotros desobedecimos y nos apartamos del Señor, porque al desobedecer, mis hermanos, usted se aparta de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no puede estar al lado del pecado. Él no puede estar al lado de lo sucio, porque Él es santo, Él es puro.
Y cuando estamos en mal, Él tiene que apartarse de nosotros, mis hermanos. Y nosotros no es que se aparta, perdón. Nosotros nos apartamos de Él cuando cometemos esas faltas, esos pecados, cuando le somos infiel. La infidelidad es tan grande en la vida del creyente. Séle infiel al Señor con lo maravilloso y lo poderoso que Dios es en nuestras vidas. El pueblo los había rechazado, no había considerado su advertencia y plegarias. No había un ser que no tuviera culpa por la calamidad y el juicio de Dios que había traído sobre su pueblo, incluyendo a Daniel, porque Daniel estaba incluido ahí. Daniel hace un contraste entre los judíos y Dios. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión del rostro. Destaca a la justicia divina, que siempre sale a la luz porque es verdad. Porque es verdad, con la vergüenza que resulta cuando uno es guiado por la mentira. Aquellos que por un tiempo fueron guiados por el pecado, llegaron a sentir confusión y esta se veía en su rostro. Cuando vivimos en pecado o cuando llegamos a apartarnos del Señor y estar en pecado, mis hermanos, andamos muy confundidos. En confusión, dice la palabra del Señor, y se le ve en el rostro. Y yo sé que en los años que he estado en la iglesia, en los años que he conocido a mi Señor, uno lo ve en el rostro del hermano que está alejado, del hermano que ha sido infiel y ya está apartado del Señor, que tiene que pensar, ¿o voy a la iglesia o no voy a la iglesia? ¿O oro o no oro? No. Cuando ya el hilo no a la iglesia le da lo mismo. El orado no le viene ni le va. Eso es muy difícil, eso es muy duro para el creyente ser. En el Señor eso no debe de ser, mis hermanos. Porque el Señor dice que llegaron a sentir ellos confusión de todo lo que había pasado. Y eso se veía en su rostro. Cuando uno se aparta del Señor, mis hermanos, el Señor nos hace ver tan bello, tan joven, tan rejuvenecido, fortalecido, porque el Señor hace eso en la vida del Hijo que le sirve y que es fiel. Pero el que se aparta del Señor, hasta su rostro cambia. Y el que es creyente sabe que es así, lo va a ver. Dice, sus propias caras daban testimonio de que habían escogido la mentira sobre la verdad. Su propio rostro lo demuestra. Pero el castigo definitivo era, a vosotros os esparciré entre las naciones y decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Dice que el esparciamiento entre las naciones era la demostración que el pueblo había sido rebelde y estaba sufriendo el castigo de Dios. Todo lo que estaba pasando con el pueblo hebreo era porque el Señor lo estaba castigando. Él estaba permitiendo todo eso por su rebeldía, por su infidelidad, mis hermanos. Dice que también por todo lo malo que habían hecho, por ser rebelde, por haberse apartado de los mandamientos de Dios. Por tanto, tenía que mostrarse un arrepentimiento genuino. Daniel se enfoca en los pecados verdaderos para esperar en Dios quien perdona. Mis hermanos, cuando nosotros pecamos y seguimos aún en nuestros pecados, el castigo viene, porque el Señor ama a sus hijos. Y el padre que ama a su hijo lo castiga, dice su palabra. Y el Señor es nuestro Padre y Él nos ama. Y Él no puede vernos, como nosotros mismos no podemos ver nuestros hijos que van hacia un carril y viene Carlos y vamos a dejarlo ir lo más bien para que él se mate. No, el Señor no puede ir viendo que nos estamos descarriando y que estamos andando así de lado para lado y no estamos andando en Él. Él va a arreglar eso. Él va a corregir esas cosas en nuestras vidas. Y algunas veces, mis hermanos, afecta a aquellos que lo más que amamos.
El Señor cuando nos castiga nos da donde nos duele. Porque si nos va a castigar con algo que no nos va a sentir, no vamos a cambiar, no vamos a dar media vuelta. Pero cuando el Señor nos castiga y permite las cosas a aquellos que más amamos, nosotros vamos a tener que dar media vuelta y pensar qué hemos hecho. ¿Por qué he hecho lo que he hecho con el Señor? ¿Por qué he sido infiel? ¿Por qué he sido desobediente? ¿Por qué he pensado esto, dicho aquello? Y tenemos que venir de todo corazón, genuinamente arrepentido ante el Señor, para que Él nos perdone. Y si usted lo cree en su corazón y su oración cree que el Señor le está escuchando, Él va a perdonar por amor a su Hijo Jesucristo. Vamos a seguir leyendo en Daniel 9, el 17 al 19. Dice, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abres tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Qué oración tan bella. Y viene de un corazón agradecido y arrepentido. El ayuno y la confesión nos enfocan en Dios, quien responde a nuestra oración. Daniel expuso por completo el pecado del pueblo. Daniel era un fiel que no quería esconder nada de Dios, porque Dios lo sabe todo. Dios nuestro oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Aunque habían pecado contra Dios, Daniel nunca duda de que Dios sigue siendo su Dios. Mis hermanos, no porque usted sea parte del Señor o se aleje de la iglesia o se aleje de las cosas del Señor, no quiere decir que el Señor no va a tener sus manos abiertas para cuando usted regrese. No, al revés. El Señor está esperando con manos abiertas para aquel que ha desobedecido, para aquel que se ha alejado, regrese a sus brazos amorosos. Porque aunque habían pecado el pueblo de Israel, Daniel sabía que Dios era un Dios de misericordia y que él escuchaba. La relación fue dañada severamente, pero no destruida sin remedio. Había remedio. Daniel ora otra vez, haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. El templo estaba destruido, estaba asolado. Y sabemos que después, muchos años después, fue que se arregló eso. Nehemías vino y él hizo que el templo fuera restaurado. Pero sabemos que el pueblo estaba asolado, estaba destruido por lo que había hecho lo de Babilonia. Y Daniel anhela que la ciudad de Jerusalén sea reconstruida y el templo sea levantado de nuevo. Dios prometió que habitaría en el templo. Daniel quería ver el regreso de eso, de esa realidad, de que Dios otra vez iba a estar en el templo, de que podían ir otra vez a la casa del Señor. Daniel sigue clamando, inclina a Dios tu oído. Date atento, Señor. Alguna vez en mi oración, como yo hago eso, yo también le digo al Señor, inclina tu oído, escucha, escúchame. El Señor está escuchando, pero le decimos que escuche de corazón, porque es importante, Señor, que tú me escuches. Eso es lo que está diciendo, es importante. Él está clamando. Él ora con una aclamación al Señor. Él clama a Dios. Inclina tu oído, abre tus ojos y mira nuestra desolación. Mira mi dolor, Señor. Mira mi enfermedad. Mira mi tristeza. Mira mi problema. Mira mi dificultad. Mira mi falta de trabajo. Mira mi falta de fe. Cualquier cosa que sea. Decirle esto al Señor. Dios use los sentidos de oír y ver con el fin de sentir la desolación de la ciudad santa.
Luego Daniel da la razón para esperar que Dios responda a su petición, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia. No somos nada. No, sino en tus muchas misericordias. Le rogamos al Señor por toda la misericordia que Él tiene. Daniel confía en esa misericordia y da gracia, la gracia inmerecida de Dios. Y cada uno, el Señor derrama de su gracia sobre nuestra vida. Y esta gracia es la que nos ayuda, mi hermano. ¿Fue contestada esta oración? Sí. Pero no fue hasta años después cuando Nehemías se embarcó en la reconstrucción del muro y la ciudad de Jerusalén. Sí, el Señor contestó, pero mis hermanos, algunas veces el Señor contesta toda oración. Un sí, un no y una espera. Y algunas veces tenemos que esperar cuando sea el tiempo del Señor, porque el tiempo del Señor es perfecto, porque Él conoce el ayer, el hoy y el mañana. Y ya Él ve mañana, ya Él ve quiénes somos, quiénes vamos a ser, si vamos a fallar. Él sabe lo que vamos a decir antes de nosotros decirlo, lo que vamos a pensar antes de nosotros pensarlo. Mi Señor, la oración es contestada al tiempo del Señor. Y tenemos que aprender a ser paciente, porque Dios es bien paciente con nosotros, porque cuán infiel somos, cuán desobediente algunas veces, y el Señor es todavía paciente con nosotros, amándonos, esperando que demos media vuelta y corrigamos esas cosas que no están de acuerdo con su voluntad. Jesús nos amonesta a ser impertinentes en la oración, confiando que Dios contestará. Al final Daniel pide que Dios conteste por dos razones. Hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Hazlo porque tu nombre es invocado, por amor a ti mismo, mi Dios. Tenemos que saber, mis hermanos, que cuando oramos, tenemos que orar con confianza, sabiendo que Dios está escuchando, que Él está ahí, que Él nos está escuchando. Y mis hermanos, alguna vez, porque me ha pasado a mí, me siento a orar y me vienen tantas cosas a la mente, especialmente cuando somos mamá y trabajamos y tenemos un hogar. Tenemos tantas cosas que hacer, el trabajo, y nos sentamos, dedicar un tiempo al Señor y nos entra que tenemos que cocinar, que tenemos que hacer aquello, que se me olvidó pagar ese bill, que tengo que llevarle al niño, que la niña está enferma. Y tenemos que decirle al Señor, quita todo de mi mente, Señor, aparta para poder ser comunicación contigo, para que nuestro espíritu se comunique con el Espíritu de Dios. Mis hermanos, tan importante de tener una oración impertinente. Seguir orando por ese hijo apartado del Señor. Tengo una hija que está apartada completamente, que está viviendo en el mundo, y le pido al Señor todos los días, todas las mañanas, todas las noches. Y yo sé que Él está escuchando, pero yo tengo que esperar en el tiempo de Él, porque el tiempo del Señor es perfecto. Yo quisiera que mi hija se salvara ya mañana o este instante. Y cada uno queremos nuestras oraciones que sean contestadas, que esa enfermedad ya se vaya, que ese dolor se quite, que ese problema se vaya. Pero tiene que ser en el tiempo del Señor y pedirle al Señor fortaleza para poder seguir en medio de ese problema, de esa enfermedad, de esa dificultad, y mantenernos fiel en su palabra, porque sin Él no vamos a poder. Él nos da la fortaleza para seguir adelante, mis hermanos, especialmente en estos tiempos de COVID. Ser paciente, esperar en el Señor, que esto también pasará. Que el Señor me los bendiga, que tengan una semana bendecida por nuestro Señor y que el Señor me los guarde de todo mal. Los amo en el amor del Señor. Dios me los bendiga.